Sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces como con unos conceptos respecto a lo que concierne a derechos humanos, unas características y posteriormente iremos a ir desarrollando las demás ideas y conceptos relacionados con todo lo que concierne a los derechos humanos. Pues considero que cualquier inquietud, cualquier duda que surja, pues la vamos a abordar en el desarrollo de esta sesión. Entonces, iniciemos entonces, por favor, a partir de lo que es la definición, entre otras tantas que conocemos, y como de pronto ya es bien sabido por todos los miembros de la policía, el ejercicio de derechos humanos es un ejercicio transversal en toda la profesión, no solo en el servicio de policía, en la vigilancia, en los sectores rurales, sino también en la misma academia, dentro de las mismas unidades de policía, es un ejercicio transversal. Pues en otras palabras, los derechos humanos los podemos conocer como aquellos que se nos otorgan por la simple razón de ser humanos y que nos garantizan vivir de manera digna. Sí. Estos derechos se pueden entender garantizados de manera individual, pero también a partir de las colectividades. En nuestro ordenamiento jurídico también podemos eh, concebir que son protegidos a partir de nuestra Constitución Política de 1991 y adicionalmente de ahí se deriva un catálogo de normas, tanto leyes como decretos, y en el caso de la Policía Nacional, aquellos actos administrativos, resoluciones, instructivos y demás documentos que también hacen énfasis en la protección y la garantía de derechos humanos. De forma paralela y en concordancia con el artículo 93 superior, a través del bloque de constitucionalidad, debemos saber y conocer que a través de los tratados internacionales aprobados y ratificados en nuestro Estado colombiano, también se hace énfasis en la protección y garantías de estos derechos. Adicionalmente, como lo mencionaba en esta presentación, estos derechos nos garantizan vivir dignamente, entonces es pertinente conocer en qué consiste la dignidad humana, que quizá es un concepto, está levantando la mano, creo que Juan, no sé, a ver, regálame un segundo. Sí, Profe, buenas noches, qué pena interrumpirle la clase. Profe, ¿las buenas noches. diapositivas van a correr o solo se va a quedar ahí el nombre, el logo de la Ah, no han policía? corrido ya, permítame un segundo, ya Sí, verifico, ya. señor, qué pena con usted, profe, Ah, gracias. muchas gracias. No sé, ¿me pueden confirmar si ya, regálame un segundo, a ver, por favor. Regálame un segundo, yo corroboro nuevamente. A ver, ahora sí ya se ve. ¿Me puede confirmar, por favor, si se ve la diapositiva? Sí, profe, sí se está viendo donde dice derechos otorgados por nuestra... Ah, perfecto, sí. Bueno, muy bien, gracias ahí por la precisión, muy amable. Bueno, les comentaba entonces aquella protección que se surte no solamente desde nuestro ordenamiento jurídico interno, sino a través de los tratados internacionales. Habiendo hecho esta precisión del concepto de derechos humanos, también resulta importante hacer énfasis en el concepto de la dignidad humana, el cual es como coyuntural al ejercicio de garantía de derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos entender la dignidad humana? Una de las definiciones la encontramos en una de las sentencias de la Corte Constitucional y es esa facultad que tiene cualquier persona de exigir de los demás un trato digno y asimismo acorde a su condición. Y como consecuencia, es un derecho que se caracteriza por tres momentos también esenciales, y es que la dignidad humana busca garantizar la autonomía individual, entiéndase, esta, vivir como quiera cada persona, obviamente sin transgredir otros derechos. También es aquella característica de vivir bien, que exige pues las condiciones materiales mínimas de existencia de una persona y proclama la intangibilidad de esos bienes no patrimoniales, entiéndase esto de vivir sin humillaciones. Entonces, a grandes rasgos, podemos entender que la dignidad humana
es aquel elemento que en cualquier contexto, independiente de nuestra cultura, de la comunidad a la cual pertenezcamos, nos debe garantizar aquella posibilidad de vivir de una manera adecuada sin que se nos interfiera el normal ejercicio de nuestros derechos. Ahora bien, ¿cuál es el fin entonces de los derechos humanos? Ya habiendo mencionado lo que es la característica principal y el ejercicio de la dignidad humana. Entonces, la finalidad de los derechos humanos la podemos abordar a partir de tres momentos, por decirlo así. Primero, pues promover escenarios de respeto ante la dignidad humana y a la igualdad para que pues cada persona, cada miembro de nuestra sociedad pueda construir un proyecto de vida. Asimismo, este ejercicio de derechos delimita también el poder del Estado en el momento de que le, le manifiesta, lo obliga al Estado a que asuma todas aquellas medidas que le garanticen sus condiciones para que pueda ejercitar o ejercer, perdón, sus derechos. Y en tal sentido, pues a partir de nuestros gobiernos, se instituyen aquellos lineamientos jurídicos para que se puedan garantizar en todo momento. Y adicionalmente, a partir del bloque de constitucionalidad, como lo mencionaba anteriormente, mediante la ratificación de la Declaración Universal de Derechos Humanos hecha por cada estado, pero particularmente hablando de nuestro estado colombiano, se reconocen aquellos atributos propios de la humanidad que también están señalados en nuestra Constitución Política de 1991. Podríamos a grandes rasgos hablar que esa es la finalidad. Adicionalmente, a, a estas particularidades, debemos también retomar, y con esto creo que podemos hacer una trazabilidad de acuerdo a nuestra experiencia, aquellas características más relevantes en el ejercicio y desarrollo de nuestros derechos humanos, y los vamos a encontrar, entre otros tantos, esta serie de características, seguramente habrán muchas más, pero podríamos encontrar en síntesis este tipo de características. Entonces podemos decir que los derechos humanos son universales porque pertenecen a cualquier persona del género humano independientemente de su etnia, sexo, edad, cualquier tipo de condición social, partido, creencia o cualquier capacidad física o cualquier otra condición, son propios de cualquier miembro de nuestra especie humana. Asimismo, podemos mencionar que son inherentes, porque como lo hemos reiterado, son propios de la condición humana. Son inalienables también, porque los derechos humanos no pueden tratar de transigirse, no pueden tratar de negociarse, ni mucho menos se puede renunciar a ellos. Son incondicionados porque ese ejercicio constante y permanente del cual de pronto ustedes ya conocen y se ha venido desarrollando en su ejercicio profesional, su garantía no está sujeta a ninguna condición, a ningún requisito y no dependen de un tercero para que se puedan reconocer ni garantizar. Podemos decir también que los derechos humanos son esenciables, porque como ya lo mencionamos en la definición, eh, su ejercicio es indispensable para poder llevar o desarrollar una vida digna. Son indivisibles, no puedo ejercer mis derechos conculcando otros o afectando los derechos de otros. Son interdependientes porque dentro del catálogo de derechos no hay un condicionamiento por parte de otros y el nivel pues, de disfrute también en cierta medida va de la mano con el ejercicio o la garantía de otros derechos. Son intangibles también porque de acuerdo pues, a su núcleo básico tienen unas características en las cuales en este caso en Colombia debe ser garantizado en nuestro Estado social de derecho. Asimismo, son imprescriptibles porque su ejercicio no tiene un límite en el tiempo, no tiene una caducidad, no está limitado y con el paso del tiempo puede llegar a perder su validez. Y por último, y como es bien sabido, no deben ser desconocidos ni vulnerados por ningún agente del Estado, ninguna institución ni ningún miembro de nuestra sociedad. Entonces, a grandes rasgos creo que ya conocíamos de pronto, no puntualmente, pero sí podemos lograr identificar que los derechos humanos tienen una serie de características que está pues vigente, como hemos mencionado,
en todo momento. Ahora bien, de acuerdo al desarrollo y a la manera en que están instituidos, podemos hablar que actualmente existen en los derechos humanos tres grandes grupos o categorías o como se conocen las generaciones de los derechos humanos. En ese orden de ideas podemos hablar que los tres grandes grupos corresponden a los derechos, el primer grupo corresponde a los derechos civiles y políticos, un segundo a los derechos económicos, sociales y culturales, y una tercera generación relacionada con los derechos colectivos y del medio ambiente. Hay quizá estudios, de pronto más adelante los esbozaremos, ya hay algunas investigaciones que abordan los derechos humanos desde un grupo de la cuarta generación relacionado con lo que es la evolución y las nuevas tecnologías. Pero pues lo que está instituido actualmente son estas tres grandes o estas tres generaciones. En lo que respecta a los derechos humanos de primera generación, y lo podemos encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su catálogo de derechos, podemos encontrar entre los más destacables el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión, uno que de pronto es muy cuestionable en estos tiempos tan álgidos de manifestaciones, que es la libertad de reunión y asociación, los derechos políticos, el derecho a un juicio con todas las garantías, en este caso garantías constitucionales, el derecho a la privacidad y la protección de datos personales y a la propiedad privada. Sería el primer grupo, nuestra primera generación de derechos humanos. La segunda generación, que corresponde al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya hace énfasis en lo que es a derechos tales como la educación, la seguridad social, las condiciones laborales, derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, a las condiciones de alimentación y nutrición y a la oportunidad de que los miembros de nuestra sociedad tengan la oportunidad de participar en comunidad y también tengan la oportunidad de desarrollo cultural. Y por último, es como la última evolución, por decirlo así, porque va de la mano con la evolución de nuestra sociedad, los derechos de tercera generación, los cuales nos conducen a las garantías, primero lo que es el desarrollo sostenible, en lo que también tiene bastante relación en materia ambiental, todo lo que corresponde a garantías de un derecho, del ambiente sano y equilibrado, a la paz y a la seguridad internacionales, también entiéndase esto como derechos colectivos, a la autodeterminación de los pueblos, a la comunicación, a la información y al patrimonio común de la humanidad. A grandes rasgos se puede sintetizar que es como esa parte de derechos también colectivos, como les mencionaba anteriormente. Y ya por último, como les estaba diciendo en anteriores diapositivas, está este proceso de desarrollo que si bien algunos científicos en sus investigaciones enuncian que se está gestando una cuarta generación de derechos humanos, esto tiene relación en lo que concerniente a nuevas tecnologías, a inteligencia artificial, en nuestro contexto del derecho, una temática que se denomina el neuroderecho. Entonces, un sinnúmero de situaciones que tiene ya, de acuerdo a esta evolución social, mayor relaciones con temas propios de la tecnología y las nuevas formas de comunicarnos. Ahora bien, yo creo que aquí podríamos cerrar de lo que concierne a las generalidades, los conceptos ya a nivel general más importante de los derechos humanos, y podremos ya situarnos conceptualmente en lo que respecta a un concepto seguramente muy bien conocido por ustedes, que son los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos. Este concepto, no sé, a ver si lo logro aquí encerrar de pronto, vamos a ver. No, bueno, este concepto de derechos humanos, creo que aquí lo voy a lograr hacer, vamos a ver. Es pertinente que no se vaya a confundir con derecho internacional humanitario, porque a veces suele confundirse. El derecho internacional de los derechos humanos simplemente lo podemos sintetizar como ese conjunto de instrumentos internacionales que abordan estrictamente lo concerniente a la protección de derechos humanos.
En estos momentos no hago énfasis ni relación alguna con el derecho de la guerra, como también se conoce, o con el derecho internacional humanitario, porque es un concepto totalmente diferente. En ese orden de ideas, para hablar del derecho internacional de los derechos humanos, debemos partir de que este está dividido en dos grandes grupos. El primero de ellos es el sistema universal, que como su nombre lo indica, es un grupo bien, es el más grande, por así decirlo, y abarca, como su nombre lo indica, todo nuestro a nivel global, por así decirlo. Y un segundo grupo que es los sistemas regionales de derechos humanos, que está constituido por tres grandes grupos: el sistema africano, el sistema europeo y, en nuestro caso puntual, el sistema interamericano de derechos humanos, que es en el cual nos vamos a enfocar puntualmente más adelante. Entonces, habiendo hecho esta precisión, vamos a pasar inicialmente a hablar de lo que concierne al sistema universal de derechos humanos. El sistema internacional, entonces, de derechos humanos lo podemos encontrar a partir de un instrumento que se denomina la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual pues se adoptó por allá en el año de 1948, del cual surge un organismo conocido pues como la Organización de las Naciones Unidas. Y creo que ya se ve, listo, sí, perfecto, de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, dentro de los instrumentos que compone este sistema, entre el catálogo de instrumentos, vamos a encontrar entre los más relevantes la Carta de las Naciones Unidas, por el cual se da pues, origen a su creación, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la Declaración Universal de Derechos Humanos, antes ya mencionada, y la Convención Internacional de Eliminación de todas las formas de tortura. Vamos a ver aquí, si no sé si me deja reproducir aquí esto. Vamos a ver un segundo acá. No, bueno, no pasa nada. Adicionalmente, dentro de este catálogo de instrumentos internacionales, y de pronto a los compañeros que me están escuchando, cuando me refiero a instrumentos, me refiero a aquellas normas internacionales, entiéndase pacto, convención o tratado. Entonces, ahí, a manera general, me voy a referir a instrumentos internacionales. Entonces, retomándolos a los derechos de primera, segunda y tercera generación, entonces nos vamos a encontrar con lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención contra la tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Adicionalmente, para que tengamos en cuenta, quizá algunos de estos conceptos seguramente está familiarizado con muchos de ustedes en su ejercicio profesional, y lo vamos a ver más adelante, y es que estos instrumentos también, al ser ratificados y aprobados, pues obviamente hacen parte de nuestro ordenamiento interno. Incluso esta ratificación se ve materializada a través de leyes de la República, en las cuales se incorporan estos tratados a nuestro ordenamiento interno. Por otra parte, ya habiendo dejado de un lado el grupo que acabo de mencionar, que es el Sistema Universal de Derechos Humanos, hay otro sistema que, como su nombre lo indica, su cobertura es un poco más cerrada, si me lo permiten, que simplemente su jurisdicción podemos entenderla que tiene una cobertura en nuestro continente americano, y es lo que concierne al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por dos grandes estamentos, dos grandes órganos, que pues su función, y lo vamos a ver más particularmente ahora adelante, también está orientada a proteger o a garantizar también los derechos humanos a los estados miembros y partes que están vinculados dentro de este sistema. Estos dos órganos, el primero se denomina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con su sede pues en Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
Como su nombre lo indica, estos dos órganos de protección de derechos humanos con cobertura en nuestro continente americano, cada uno tiene una finalidad o un propósito diferente y podríamos decir que el uno se complementa del otro. ¿Cómo los vamos a entender? Entonces vamos a iniciar primero con lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sé si hasta el momento hay alguna duda. Mm, pero por lo pronto entonces, si hasta el momento vamos bien con esta línea, lo que quiero es plantearles de cómo está instituido los derechos humanos desde nivel macro para ir paulatinamente ir cerrándonos ya a nuestro contexto específico en nuestro ordenamiento interno. Muy bien. Entonces, como les mencionaba anteriormente, los dos órganos de nuestro sistema interamericano, el primero de ellos lo vamos a identificar como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la sigla CIDH, para que lo tengamos presente. Este órgano y su funcionamiento y su desarrollo lo vamos a encontrar a partir del artículo 34 y siguientes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y básicamente dentro de sus funciones podemos, podemos decir, primero, debe promover pues, la observancia por los derechos humanos. Es un órgano consultor o consultivo de la Organización de Estados Americanos. Ante este órgano se elevan consultas. También se le formula recomendaciones. Sin embargo, particularmente en la comisión, eh, aquellas observaciones o pronunciamientos no son de carácter obligatorio ni impositivo. Él paulatinamente puede visitar los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para, a través de estas visitas, verificar si se presentan o no vulneración a los derechos humanos. Asimismo, además de ser un órgano consultivo, presenta o mm, expone alguna serie de recomendaciones a los estados en la medida que pueden tomar una serie de precauciones con el fin de evitar la vulneración de derechos humanos. También puede decretar medidas cautelares, medidas de protección. eh, eh, entiéndase en esto como una institución jurídica que lo que busca es de que una medida preventiva lo que busque es evitar que se lleguen a vulnerar derechos humanos o que si ya se están vulnerando, buscar la forma de que cese estos comportamientos. Asimismo, da trámite a aquellas peticiones que se le elevan a la comisión puntualmente para que una vez se le dé trámite a la comisión, esta misma la direccione ante la Corte Interamericana y finalmente, desde la Comisión Interamericana, puede dirigirse al siguiente órgano, que es el que vamos a ver más adelante, que es solicitar opiniones consultivas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adicional a las funciones, hay dos requisitos también como para tener en cuenta eh, al momento de abordar o tratar de acceder a este órgano. El primero de ellos es que se hayan ocasionado violaciones de derechos humanos dentro de la jurisdicción del Estado, digamos, donde se está presentando esta denuncia y que en el momento que se haya ocasionado esta afectación a los derechos humanos dentro de esa jurisdicción, dentro de ese Estado, pues ese mismo Estado sea parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo es pues actualmente nuestro Estado colombiano. Básicamente es eso. Y segundo, también lo que se busca en el momento que alguna víctima llegue a remitir esta situación de vulneración en la Comisión Interamericana o que posteriormente escale a la Corte Interamericana, es que no se haya dado una garantía dentro de nuestro ordenamiento interno, de que a esa víctima no se le haya, digamos, garantizado el acceso a la justicia de forma integral desde dentro de su ordenamiento jurídico interno y como consecuencia, pues obligue
a invitarse de pronto a dirigir o escalar esta solicitud ante este órgano internacional. Esto en lo que respecta, reitero nuevamente, señores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora vamos a hablar de un segundo órgano internacional del sistema interamericano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión la vamos a encontrar con las siglas CIDH y la Corte Interamericana en todas sus abreviaturas la van a encontrar así, Corte IDH, para que tengamos en cuenta la distinción que no está de más hacer. El desarrollo de cómo funciona, cómo opera la Corte Interamericana, la vamos a encontrar también en la Comisión Americana de Derechos Humanos a partir del artículo 52 y siguientes, en la cual pues nos menciona también, dentro de sus funciones está primero una contenciosa, que pues a través de un litigio busca resolver conflictos entre las víctimas y el Estado responsable. Tiene una segunda función consultiva, la cual, como ya hemos mencionado pues, en anteriores diapositivas, una consulta que bien sea se la eleve un Estado parte o una consulta que le realice directamente la Comisión Interamericana o incluso desde la Organización de Estados Americanos. Le plantean, ¿sí?, algún tipo de inquietud para que a través de la interpretación de la Convención Americana o de otros instrumentos del sistema interamericano, pues la Corte se pronuncie y dé un punto de vista, ¿sí?, una opinión al respecto. Su competencia es jurisdiccional, obviamente, como ya lo he mencionado, de acuerdo a los estados o al estado involucrado en la vulneración, pero no plena de pleno derecho. Simplemente tiene que acceder de manera petitoria a la víctima de ese estado, pues, donde le fue vulnerado sus derechos. No puede actuar de oficio o porque una parte haya llevado o haya escalado esa denuncia ante la Corte, porque el canal de comunicación a la Corte es directamente la Comisión Interamericana. Mm, Tiene también esa potestad jurisdiccional para resolver los conflictos. Aquí sí se puede ver como su característica contenciosa, que resuelve los conflictos, dirime los conflictos para determinar la eventual responsabilidad o no de un Estado respecto a vulneración de derechos humanos, y puede aplicar disposiciones de la convención, entiéndase la convención, pues el instrumento jurídico principal del sistema interamericano, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, también puede decretar medidas de urgencia o provisionales, de tal manera que de forma preventiva pueda garantizar o diezmar la sí, que se ocasionen vulneraciones a derechos humanos en ese momento en el Estado que está siendo pues denunciado por tal motivo. Dentro de los requisitos, ¿cómo se puede entonces acceder a la Corte Interamericana? Primero, pues los estados partes y la Comisión Interamericana son aquellas eh, partes competentes para que sometan una situación o un caso particular, lo puedan elevar ante la Corte Interamericana. Y también como un requisito previo es que dicha vulneración, dicho caso, dicha situación haya estado sometida previamente, haya estado agotada como en primera medida ante la Comisión Interamericana. Serían como los dos requisitos fundamentales. Asimismo, como lo mencioné anteriormente, a nivel global de lo que corresponde al Sistema Universal de Derechos Humanos, pues el sistema interamericano cuenta con una serie de herramientas jurídicas, cartas, convenciones, pero reitero, los vamos a entender como instrumentos propios del sistema interamericano de derechos humanos. Entre los más reconocidos podemos hablar de la Carta de Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Comisión Americana que mencioné anteriormente, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención Belén do Pará.